Velas después, por supuesto, porque arrancamos con un tema terrible. Para que da para charlar. Claro, va a dar para charlar, claro que sí, porque ya está con nosotros en el estudio el licenciado Martín Arguiñarena. Bienvenido, Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, están? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, ¿querés decirle a la gente de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a intentar reflexionar un poquito, ¿sí? Sobre algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas que tienen cierta gravitación, ¿sí? En nuestro medio. Vos sabés que yo normalmente lo que traigo acá son las inquietudes que voy recogiendo en el consultorio. Esta vez salí un poquito del consultorio. Bien. Es decir, empecé en el consultorio y salí del consultorio, ¿sí? Porque también tiene que ver mucho con la vida pública. Entonces hay bastantes inquietudes, ¿sí? Y me puse a pensar un poquito sobre qué pasa con la salud mental en relación con el poder y con nuestros líderes. No con nuestros líderes. Con el poder político país, en sí, el poder político en Con sí. la Argentina. No con la Argentina, sino en el mundo. En el mundo. ¿Sí? Perfecto. Descríbeme mi aldea y me describirás el mundo. Entonces, estamos viendo un poco algo, ¿sí? en el mundo, ¿sí? Donde parecería ser un hilo conductor, ¿sí? Que nos atraviesa a todos y nos hacemos preguntas, ¿no? Nos hacemos preguntas. ¿Qué papel juegan las emociones en la vida política, por ejemplo, ¿no? ¿En qué medida los estados de ánimo determinan, por ejemplo, un voto? ¿Qué efectos tienen sobre el psiquismo las tensiones asociadas al ejercicio del liderazgo? ¿El poder puede desatar desequilibrios mentales? Yo creo que acá este es el kit, ¿no? Las personas con desequilibrios mentales son más propensas a la búsqueda y al ejercicio del poder. Y sobre todo, el poder corrompe, el poder enferma. Bueno, de eso más o menos. Sí a todo, sería, te digo yo. Yo levanto la mano y digo sí a Sí, todo. señor. Sería un poquitito. Sí, señor, sí. A lo que son todas ideas, más bien nosotros decimos siempre que los médicos sobre todo tienen el ojo clínico y nosotros desde la psicología tenemos el oído clínico, ¿no? Pero bueno, esta combinación entre ojo y oído clínico, estamos escuchando muchas cosas, ¿sí? Y entonces a partir de esta escucha nos preguntamos qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces vamos a reflexionar un poco, ¿sí? Si es el huevo o si es la gallina, ¿no? Si entramos corrompidos o nos corrompe. Un poco de eso vamos a tratar de reflexionar, perdóname. Sí. Y a partir de esto, como, a ver, no sé si es un defecto profesional, pero viste, cuando yo te lo propuse, dije, bueno, vamos a hablar de esto, pero para hablar de esto, digo, te lo dije, quiero fundamentarlo con bibliografía científica, no quiero basarlo en suposiciones y pensamientos simplemente míos. Digo, vamos a basarlo, ¿sí? en papers, vamos a basarlo, ¿sí? En investigaciones, etcétera. Y bueno, humildemente es lo que traje hoy. No, me parece fantástico como siempre. Siempre traes temas súper interesantes y la gente se engancha mucho. Imagínate el nivel de hartazgo de muchas personas de la sociedad en cuanto no sé, uno va, transita y recibe comentarios, ¿no? Totalmente. No solamente de lo que pasa a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, si querés reducirlo, sino también en la gran aldea mundial donde parece, ¿no? Y interpreto ese hilo conductor que mencionabas, una locura galopante de las máximas autoridades de las potencias, Sí. ¿no? De las potencias y una sumisión
obsecuente, casi vergonzosa, chupamedista, podemos decir, de muchísimos países más pequeños, ¿no? Digo, bueno, el colonialismo a full, veo. Bueno, de eso vamos a ver si podemos desentrañar un poquito. Bueno, me encanta. Algo de todo eso. Me encanta. Entonces, tanda, y al regreso hablamos del poder político y salud mental. Hola Lorena, ¿cómo están? ¿Cómo están por ahí? Excelente programa. Bueno, acá estamos a la escucha, pudimos llegar justito desde el centro. El debate es amplio. A mí me resuena aquello que decía un político socialista, constitucionalista, René Balestra, muy conocido, y él decía: la honestidad no tentada es una mera hipótesis. Parece una frase sencilla, pero creo que hay mucho para desentrañar en cuanto a si el poder corrompe o la corrupción es preexistente al poder y el poder solamente lo pone de manifiesto. La honestidad no tentada es una mera hipótesis. Viejo debate, ¿no? Porque por un lado tenemos, por ejemplo, a Hobbes, que decía que el hombre en estado de naturaleza ya era alguien corrompido y que era necesario el Estado. Por otro lado tenemos a Rousseau, que Rousseau decía que el Estado es el hombre nace bueno y que el Estado es quien lo termina alienando. No me meto en terrenos de la psicología porque no es mi terreno, no sería una temeridad de mi parte. Creo que es importantísimo el debate seguramente que se va a dar hoy. Yo quisiera preguntar si, por ejemplo, en determinados casos, determinados líderes, Trump, Milei, ¿son simplemente el emergente de algo? ¿Son promotores? ¿Son el emergente del caos organizado? ¿O son promotores? Simplemente como para pensarlo, ¿no? Sé que la pregunta por ahí es un poco reduccionista, pero nada más que para tirar algunas cosas ahí sobre la mesa y está muy bueno. Un fuerte abrazo. Bueno, muy bien, arrancamos a full, ¿viste? Porque la gente solo con el titulado que hicimos opina, claro. Bueno, gracias Carlos por tu exposición. Sí, bueno, podemos basarnos en un montón de los contractualistas que en definitiva son los que nos ponen y nos sitúan el ser humano en sociedad, ¿no? Esos contractualistas de los que hablaba claro. Carlos, pero la idea bueno, hay mucho más. Claro. Ahora, la idea de la cual a mí me gustaría arrancar es un poco todo esto que sí son emergentes, son promotores, eso lo veríamos en algún momento, ¿no? Pero más allá de estos temas, lo que a mí me atañe, ¿sí?, son las personas que llegan a mi consultorio y cómo les afecta esto. De ahí arranca mi inquietud, ¿no? Entonces, haciendo un repasito rápido, ¿no? Vamos a hablar de 2 o 3 temas de psicología básica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un yo con el cual nos comunicamos. ¿Sí? Lorena, Nazareno, Andrea, Martín, ¿sí? Nos comunicamos, somos los que somos, ¿sí? Nos conocen por lo que hacemos, es nuestro yo. A la mañana cuando nos levantamos, nos tenemos que enfrentar con 3 frentes diferentes. A ver. ¿Sí? ¿Sí? 3 frentes. Tenemos, por un lado, el inconsciente, que está pulsando todo el tiempo, ¿no? Y hay un montón de cosas que cada uno reprime y está ahí haciendo fuerza, el inconsciente. Hay otro aspecto de nuestra personalidad que se llama el super yo. Un día podemos entrar en cada uno de ellos, ¿no? Sí, me gusta. Hay otro aspecto que es el super yo, que es el que te dice esto está bien, esto está mal, muchas veces se pasa de rosca y te da con un caño, etcétera, ¿no? Pero también tenés que estar ahí luchando. El inconsciente, el super yo, ¿sí? Y la tercera pata es la realidad, ¿sí? La realidad cotidiana, ¿sí? Entonces, el inconsciente y el super yo
¿sí? Tienen que ver con tu constitución, cómo estás constituido vos, ¿sí? La realidad cotidiana pasa a ser parte de tu constitución en la manera en que vos interactúas con ella. Martín, ¿y crees? Para un cachito. Disculpa. Entonces, la realidad, tenemos el yo, tenemos el inconsciente, tenemos el super yo, que nos constituye, ¿sí? Y la realidad. Esos serían los tres frentes. A la consulta, las personas llegan, ¿sí? Por una cuestión angustiosa. Sí, algo que les molesta. Algo que les molesta, algo que les angustia, ¿sí? Tiene que ver con algún tema constitucional, etc. Lo que está pasando es que están llegando muchas personas que no tienen que ver con una cuestión tan constitucional, sino algo que tiene que ver con la realidad. Y muchas cosas que tienen que ver con la realidad tienen que ver con esto que estamos hablando ahora, y con lo cual vamos a empezar a hablar un poquito. ¿Mundial? Bueno, ahora vamos a ver un poquitito lo que piensan los grandes pensadores sobre el tema. ¿Dale? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces... todos los días nos enfrentamos con eso. Pero vos recibís consultas que no tienen que ver con esa estructura interna, esa angustia. O sea, recibo de esas, pero claro, también estoy empezando a recibir de las otras. Claro, ¿no? Que por estar en ese contexto están así. Claro. En este contexto. Bueno, claro. bien. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces me puse a buscar un poco referentes, ¿no? Y bueno, y aparece alguien, ¿sí? Un señor que se llama David Owen, ¿sí? Que es un neurólogo, un político, que junto con un psiquiatra, con Jonathan Davidson, escriben un libro, ¿sí? El poder y la enfermedad se llaman, ¿sí? Y acá ellos acuñan una palabra que en realidad no la acuñan, la usan porque es una palabra antigua, que está dando vueltas bastante por ahí, que es el famoso hibris, ¿sí? Bueno, entonces, basándose en el concepto antiguo de la palabra hibris, que es desmesura o soberbia. Entonces ellos hablan del síndrome de hibris. Esto no está en las clasificaciones de trastornos mentales ni de enfermedades. Esto no está, ¿sí? Esto es algo que ellos describen, ¿sí? Lo describen como una alteración de la conducta adquirida por el ejercicio del poder. Ellos la describen así, como una conducta adquirida por el ejercicio del poder, caracterizada ¿por qué? Por el narcisismo, exceso de confianza y cierta desconexión con la realidad. Ellos lo describen de esa manera, ¿no? Ahora, nosotros desde el psicoanálisis y la psicología clínica lo vemos como una forma extrema de narcisismo patológico, ¿no? Caracterizado por una desmesura del ego, un desprecio por las opiniones ajenas. Ustedes van haciendo vamos haciendo, no sé, no, sí, se nos dispara, sí, vos decís, y se nos disparan ejemplos. Cierta pérdida del contacto con la realidad, soberbia. Se asocia con la enfermedad del poder, donde el éxito desata una arrogancia prácticamente ciega. Cuando hablamos de narcisismo extremo, en psicoanálisis, lo interpreta como una defensa, en realidad, una defensa narcisista, donde el sujeto adquiere poder, infla su yo, ¿sí? Pero en realidad es para protegerse de la inseguridad interna, ¿sí? Mostrándose superior, ¿sí? Y como despectivo, ¿no? Y la visión del líder es que se considera una patología del poder, ¿sí? Hubristic pride, le dicen los autores, donde el líder pierde la empatía, la pierde, ¿sí? Y la capacidad de escucha, ¿sí? Considerando, a ver si esto les resulta familiar, sus actos juzgados solo por la historia o por Dios. ¿Les resulta familiar? Sí, totalmente, bueno, claro. Ok. Solo por la historia o por Dios. Esos son los únicos que los pueden juzgar, ¿no? Entonces, retomando,
En la antigua Grecia la palabra ibris significaba desmesura, era vista como desborde de la condición humana que llevaba a desafiar la divinidad, ¿no? El ibris, ¿sí? Hoy lo traduciríamos como soberbia, infatuación, algo así. Y los psiquiatras identifican este trastorno en quienes ejercen posiciones relevantes de poder. De poder, digamos, ¿no? Y Owen, fíjate que hace un análisis muy interesante, porque él llega a esta conclusión cuando habla del síndrome de Ibris, después de un estudio de los presidentes y líderes de Estados Unidos y de Inglaterra en los últimos 100 años, o sea, estudia unos cuantos, unos ¿no? cuantos, sí. Sí, antes, él, bueno, ya les dije que era neurólogo, ¿no? Junto con el otro psiquiatra. Además de político, ¿eh? Claro. Entonces, pero la ibris, entonces, para que quede bien claro, es el lado oscuro del liderazgo, ¿no? Porque no todo liderazgo feo, ¿no? No, por supuesto, no, eso te iba a decir, sucede claro, siempre. no, o sea, no, en no. algunos ámbitos ser líder No, es un... por favor, Una necesitamos los necesidad. líderes, necesitamos. Totalmente. Los grandes jefes suelen tener carisma, encanto, ¿sí? Habilidad para inspirar a otros, capacidad de persuasión, disposición para tomar riesgos, todas esas cosas, por eso los ¿Pero qué elegimos. viven en una realidad paralela cuando le agarra el síndrome de Ubris? Porque realmente... Bueno, te acabo de decir, sí. a veces pierden un poco de contacto con la realidad. Exacto. Pero en realidad hay líderes que tienen grandezas de aspiración y confianza en sí mismos. No todos los líderes tienen esto. Ese sería el aspecto positivo del liderazgo. El aspecto negativo sería la impetuosidad, el rechazo de oír consejos, ¿sí? Una forma de incompetencia derivada de la impulsividad. ¿Sí? Yo lo que veo a nivel mundial, Martín, es que más de un líder político de países, de potencias, hizo una mesa redonda y metió su caballo para pedirle la opinión. Digo, es muy... El accionar de esta gente me da miedo. Sí, muy individualista. Sí, y yo digo, y más de uno tiene el caballo en la mesa redonda puesto, o sea, están locos de remate. Es lo que yo siento, pero no sé, hay mucha gente que debe sentir lo mismo. Ahora eso nos causa, ¿qué nos causa a los seres humanos? Porque vemos que estamos a la deriva. A ver, yo creo que, el tema acá no es... Cuando nosotros tomamos conciencia de todo esto, también nosotros tomamos ciertas precauciones, ¿no? Cuando vos tomas conciencia de lo que pasa, ¿sí? Vos también sabés dónde estás parado, sabés cuál es tu eje, ¿sí? Y cuanto mejor conozcas, mejor sabés lo que vas a hacer y cómo hacerlo, ¿sí? Ellos definen, por ejemplo, 14 características, ¿sí? De la ibris, ¿no? ¿Quieres que te las diga? Sí, decime, por favor, sí. Acá de paso te voy pasando, porque bueno, la gente opina. Hubo un presidente, no recuerdo en qué país, que todo lo regía por el número 9. Llegó a imprimir billetes e hizo un desastre económico. Se regía por la astrología del número 9. Bueno, tal cual un caballo en la mesa de consulta, ¿no? O enchufar, como me dice acá, en la Agenda 2030 el tema de los ovnis. Para mí tiene una arista muy oscura la mente humana, me ponen. Y bueno, ya le voy a ir pasando algunos mensajitos que van apareciendo también. Si querés los mechamos, no sé qué te parece. Sí, está bien. Bien. Está bien. Bueno, los vamos mechando entonces. Te digo entonces las 14 características. Sí, decime, un montón. Las 14. Y las vamos pensando juntos, ¿no? Dale. Entonces, 1. Ven al mundo como un lugar de autoglorificación a través del ejercicio del poder. Bueno, claramente. Sí, seguro. Tienen una tendencia a emprender acciones que exaltan la propia personalidad. Claro.
muestran una preocupación desproporcionada por la imagen y la manera de presentarse. Exhiben un celo mesiánico. Yo, si querés, te meto ahí al costado. Exhiben otra vez, decime. Exhiben. Espérate, muestran una preocupación desproporcionada por la imagen y la manera de presentarse. Exhiben un celo mesiánico y exaltado en el discurso. Bueno. Identifican su propio yo con la nación o la organización que conducen. En su oratoria utilizan el plural nosotros. Muestran una excesiva confianza de sí mismos. Desprecian a los demás. Presumen que solo pueden ser juzgados por Dios o por la historia. Exhiben una fe inconmovible en que serán reivindicados en ambos tribunales. O sea que van a ser reivindicados, no solamente van a ser juzgados por Dios y por la historia, sino que van a ser reivindicados además. Pierden el contacto con la realidad, como vos decís, que viven en una realidad paralela. Recurren a acciones inquietantes, impulsivas e imprudentes. Fíjate, estábamos hablando de ciertas reuniones. Sí, por supuesto. ¿Sí? Se otorgan licencias morales para superar... Licencias morales. Hablan en nombre de la moralidad. Para superar cuestiones de practicidad, costo-resultado. No, bueno, la doble vara que vemos en todos lados, ¿no? A nivel mundial. Claro, tienen una moral muy flexible hasta... o una moral que va por un camino, claro, por un camino y después se pasan de carril. Bueno, claramente, cuando lo necesitan. Bueno, claramente dice, haz lo que yo digo, pero y no lo que yo hago, claro. Bueno, por eso tenemos acá, por ejemplo, vos no lo decís vos, Martín, pero lo digo yo, por eso tenemos problemas con la discapacidad, donde se afanó todo españolo y la hermana del presidente y todavía no tenemos resultados, ni siquiera alcanzamos la ley de emergencia, ¿no? Por ejemplo. Descuidan los detalles, lo que los vuelven incompetentes en la ejecución política. Pero yo creo que lo más frecuente, ¿sabes qué es? A ver. Es la iracundia. Ah, sí. ¿Qué tema? Sí. El líder afectado por esta arrogancia estructural vive al borde de la furia, ¿sí? Con estallidos. ¿Y yo sabes lo que me pregunto? Trump. ¿Sabes lo que me pregunto? ¿Sabes lo que me pregunto yo? Si realmente es así, o si es una cosa armada como un método. Yo me lo pregunto muchas veces. Mira, porque ¿viste? si para mí es un método y van insertando de a poquito cosas en la sociedad. Viste, es lo que hablamos con Carlos, que ahora tenemos un mensaje de él. Hablamos con Carlos del síndrome de la rana hervida, ¿viste? Sí. Despacito, nos van calentando, cuando queremos acordar estamos al horno hervidos, nos mataron y no nos dimos cuenta. Es terrible lo que va pasando. Bueno, muy bien, acá nos dicen también, exacto, como en China y en Japón los varones tienen que tener el mismo corte de pelo, en los discursos no te podés reír, tampoco está bueno, ¿no? Que nos riamos los discursos, hay también que respetar, pero sí, hay un poder exacerbado en todo sentido, creo. Sí, tenemos, Andy, el audio. Actualmente la falta de instituciones como la caducidad de mandatos hace que el votar sea un cheque en blanco para que se hagan locuras. Uso la palabra locura en un sentido profano, ¿se entiende? Excelente programa. Bueno, muy bien. Tenemos más, pero dale, bueno, vamos, dale. Martín. Bueno, y en un sentido menos visible, digamos, la presunción de solo estar expuesto al juicio de Dios o de la historia vuelve a los líderes que padecen este síndrome muy proclives a desafiar a los tribunales. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué me importa lo que dicen los jueces? ¿Qué me importa? Nada, ellos tienen poder absoluto. ¿No? Y se enfurecen ante el periodismo crítico. La prensa. Son todos unos carniceros, ¿sí? Ensobrados. Es decir... Mientras ellos se desloman, Martín. Es decir, aparece una dificultad para aceptar el límite. A ver,
yo trato de volver a mi campo, ¿no? Claro, pero escúchame, ¿Sí? cuando alguien no acepta un límite. Bueno, ¿No? estamos frente a un trastorno, por eso estamos hablando acá. Total, ¿sí? claro. Por eso los vuelve casi adictos al insulto. Terrible. ¿O no? Sí. Es sí. insulto tras insulto, tras insulto, Sí. tras insulto, todo el tiempo. Ahora, la gran pregunta, A ver. Chan, ¿se puede revertir esto? Ay, sí, cada 4 años tendríamos que poder revertirlo. No me hagas reír. No, te pero estoy bueno. hablando que este hombre hace 100 años que viene estudiándolo a esto. Y está siempre los mismos. Pero no te hablo sociológicamente, te estoy hablando de los casos individuales. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede revertir? A ver, ¿se puede revertir? Y la respuesta que te puedo dar yo a esa pregunta es que no hay muchos casos documentados clínicamente de reversión mediante la psicoterapia, por varias razones. Quienes lo padecen rara vez consultan, más bien, ¿qué van a consultar? Y sí. Si el rasgo central del síndrome es la convicción exagerada de infalibilidad, ellos no tienen ningún problema, ¿qué van a consultar? ¿Sí? Por lo que la persona no suele percibir que tiene un problema. No tiene un problema y hace exactamente lo que quiere. Va a llegar hasta cualquier consecuencia. Y el entorno refuerza el cuadro. ¿No? Pero porque el entorno lo hacemos nosotros. Claro. Nosotros o digamos o los seguidores, digamos. El poder tiende a generar aislamiento y aduladores. Hitler y sus seguidores, lo que reduce la posibilidad de confrontar el insight. No pueden hacer insight por la cantidad de aduladores. El tratamiento más frecuente es perder el poder. Si pudieran perder el poder, a lo mejor podrían hacer cierto insight. ¿Sí? Pero para perder el poder, cuando ellos, me imagino que están sospechando o temen perder el poder, le meten otra cosa mientras lo meten. Si tenemos ejemplos de personas que pierden la libertad y sin embargo siguen teniendo el mismo síndrome. Claro, sí. ¿Suelen tener el pensamiento estas personas por ahí de querer cuidar su propia imagen? Claro. Es eso. Existe el pensamiento. Claro, sí. Claro. Ahora dijiste pierden la libertad y me doy cuenta, claro, están presas igual siguen siendo tremendas guachas, ¿viste? Claro. Mira, y yo no puedo dejar de citar a alguien. ¿Qué? Vos sabés. No me digas. Y ¿Lacan o Freud? Freud. Ah, me Freud. imaginé. Porque yo digo, a ver, si este hombre ahora hizo todo este estudio, yo digo, ¿y Freud? Claro. ¿Qué pensará de todo esto, no? Y fíjate vos lo que dijo, lo que hizo este querido viejo amigo, ¿no? A ver. Freud escribió junto con otro señor que se llamó Woodrow Wilson. No, perdón. Escribió sobre Thomas Woodrow Wilson. Fue un presidente de los Estados Unidos, él, ¿no? Pero recién se pudo publicar, fíjate qué interesante, en 1967 se pudo publicar. ¿De cuándo era el presidente? Del 32. Ah, ¿sí? Claro. Y Freud se murió en el 39. Claro. ¿No? Entonces, le llamó la atención, entonces fue presidente de Estados Unidos entre 1913 y 1921, ¿no? Se lo tiene como petulante, intransigente, paranoico, ¿no? Le llamó la atención a Freud, que le dedicó, fíjate cómo le habrá llamado, le dedicó un estudio en colaboración con otro señor, con un tal William, ¿no? Y te leo cortito, el estudio propone que la salud mental y el poder político se influyen mutuamente. Yo estoy mucho más convencido de esto. A la pregunta que hicimos, si uno se corrompe o el poder corrompe o uno es corrupto y por eso llega al poder. ¿Te das cuenta, el viejo? Sí, por eso Freud es Freud, ¿no? La personalidad del líder moldea
el ejercicio del poder, y el poder tiende a intensificar los rasgos psicológicos ya presentes, para bien o para mal. Para mal. Claro que sí. Freud publicó la siguiente reflexión. ¿Te la leo? Es cortita. Sí, por supuesto, tenemos tiempo. Dice, escucha, locos, visionarios, víctimas de alucinaciones, neuróticos y lunáticos, dice Freud, han desempeñado grandes papeles en todas las épocas de la historia de la humanidad. Habitualmente han naufragado haciendo estragos, pero no siempre. Personas así han ejercido una influencia de gran alcance sobre su propio tiempo y los posteriores. Han dado ímpetu a importantes movimientos culturales y han hecho grandes descubrimientos. Han sido capaces de alcanzar tales logros, por un lado, con la ayuda de la porción intacta de sus personalidades, con la ayuda de la porción intacta de sus personalidades, es decir, a pesar de sus anormalidades. Pero por otro lado, son a menudo precisamente los rasgos patológicos de su personalidad, claro, la unilateralidad de su desarrollo, el esfuerzo anormal de ciertos deseos, la entrega a una sola meta sin sentido crítico y sin restricciones, lo que les da el poder para arrastrar a otros tras de sí y sobreponerse a la resistencia del mundo. Mira. Creo que no solamente no resisten un archivo, sino la mayor parte de los políticos de las grandes potencias y algunas latinoamericanas emergentes como Argentina, lamentablemente tienen rasgos. Tienen todos estos rasgos y digo, no pueden trabajar. Yo digo, ¿pasan un examen psicofísico? No hay. Por eso. Por eso. No hay. No que tendrían que pasar. Si pudiéramos poner para hacer un examen psicofísico antes de llegar a cualquier puesto clave del poder... Sí, pero se considera anticonstitucional. ¿Y quién no puede...? ¿Cómo? Anticonstitucional es que nos gobierne un hijo de puta loco de mierda. Bueno. Claro. Y por otro lado, para terminar, cuando decíamos lo del entorno, ¿sí? Un señor que yo sigo de la escuela inglesa, Wilfred Bion, dice, la masa, ¿no? La masa sí, no sigue ciegamente porque el líder sea fuerte, sino porque el grupo necesita creer que alguien lo es. La desesperación y un poco la fe también en lo que tenemos que tener fe en algo. Tenemos que tener fe. Cambiar. Mira, me mandaron un escrito muy lindo, con esto termino y ponemos el mensaje del oyente. Un escrito muy lindo donde me contaban que hacían experimentos con las ratas, las ponían en tubos, en vasos con agua que no tenían donde apoyarse, el diámetro perfecto, cosa de que la ratita de laboratorio viera si podía escapar. Bueno, al término de 3 ejemplos de las diferentes ratitas, nadaban 15 minutos, se cansaban y se morían. Hicieron otro experimento donde pusieron las mismas ratitas, las otras que las que habían quedado vivas, las pusieron a nadar 15 minutos, que ya sabían el tiempo que duraban y se cansaban. Al minuto 13 las sacaron, las dejaron descansar y las volvieron a poner en esos tubos con agua. Resulta que en vez de durar 15 minutos, algunas duraron hasta 89 minutos. Solo lo que descubrieron los neurocientíficos es que la esperanza de ser salvados los hizo continuar remando, pataleando. ¿Te das cuenta? Entonces,
Es un poco, sí, una anécdota, no tengo datos precisos, pero quiero decir, la esperanza, la esperanza, una reflexión. Sí, creo que es la esperanza, que es lo que acabas de decir, Martín. Claro. Bueno, escuchemos otro mensaje. Martín, Andrea, Nazareno, Lorena, yo creo que el entorno no lo hacemos todos nosotros en los mismos niveles, ¿no? O sea, sí, el microclima que se genera alrededor de un político es muy específico y el verdulero de la esquina no forma parte de ese entorno. No, digo porque si no, terminamos siendo todos corresponsables de muchos disparates, ¿no? Y no, sabemos que no es así. O sea, no es así. No es así. Como dijo Martín, no vamos a entrar en terrenos específicamente político-partidarios, pero yo como persona con discapacidad no puedo ser neutral, por ejemplo, frente a las campañas preelectorales antes que el presidente asuma, cuando utilizaba la discafobia como método de campaña política. Y eso es un dato objetivo, esto no es una cosa subjetiva, es un dato objetivo que está, y hubo gente que lo votó, lo cual a mí me preocupa, en un discurso totalmente supremacista. Y bueno, insisto, es un dato objetivo, están los videos, y ahí hay una cuestión de valores que es altamente, insisto, preocupante. Sí. Bueno, es lamentable porque esto sucede en todas partes del mundo, totalmente. Martín. Estamos hablando de líderes políticos, pero me imagino, ¿no?, niños de 5 años que dependen de los padres. Y ve y alcanza, no digo 5 años, 5 o 6 años, que más o menos el ser humano se da cuenta de esas cosas. Vos corregime, Martín. Y ve que los padres hacen estupideces. No, y más allá de eso, piensan, yo estoy a cargo de esto, y a mí me pasa eso. ¿No? Tengo mi poder de decisión, me siento confiada en que puedo salir adelante independientemente de cualquier político que enloquezca y genere decisiones, pero te da a pensar. Por supuesto. Mucho tiene que ver también, ¿sí?, a nivel individual, ¿sí?, cómo es tu estructuración. Claro. ¿Sí? Cómo es tu estructuración y cómo estás armado. Claro. ¿No? Entonces, por eso la importancia de del trabajo individual y del autoconocimiento, ¿no? Seguro, cada cual irá a la consulta, que me encanta que la gente consulte, me encanta, es lo que decíamos hoy fuera de micrófono, ¿no? Quiero desmitificar un poquito el tema de la salud mental y que cualquier persona podemos ir a terapia y no por eso que nos tilden de loco como si estuviéramos hablando del siglo pasado, pero todavía hay que normalizar las terapias. Sí, normalicémoslas. Bueno, para eso tenemos. ¿Dónde te ubicamos, Martín? Bueno, en Instagram, por ejemplo. Bien. ¿Sí? @psicólogo_Martín. Bien, me encanta. Ahí están todos los canales de YouTube, de Spotify, todo lo que ustedes necesiten y quieran, con muchísimo gusto, a disposición. Bueno, muchas gracias. Nosotros también a disposición para recibirte acá con tu conocimiento cuando quieras. La última mínima reflexión para el oyente, ¿sí?, emergentes o promotores, ¿sí?, simplemente este es un pensamiento personal, claro, nada más, ¿no? Yo creo que son hijos de una época. Ajá. Nada más. Bien, perfecto. Me dejas picando ahora, hijos de una época. Hijos de una época. Y sí. Claro y conciso. No quiero